Vamos con más ejercicios para practicar. Vamos a dar inicio a la revisión de ejercicios prácticos donde vamos a aplicar la regla de la cadena. En este primer ejercicio vamos a ver una aplicación de funciones que están expresadas de manera explícita que dependen de distintas variables. Podemos darnos cuenta que tenemos una primera función f que depende de una variable x y tenemos su operación algebraica. Asimismo, tenemos una operación que involucra a la misma variable x, pero en base a otra variable que se llama t. ¿Qué es lo que nosotros queremos aplicar en este contexto? Queremos encontrar la derivada de la primera función de la variable f con respecto a la variable t. Es lo que nosotros queremos representar en este problema. Entonces, bueno, para poder encontrar precisamente esa derivada de f con respecto a t, podemos darnos cuenta que tenemos de partida un inconveniente. El inconveniente es que la función f no depende directamente de la variable que yo necesito, que insistimos es la variable t. Y un primer camino que es bastante lógico y coherente es que sabemos que x depende de esta variable t, por lo que podríamos hacer la respectiva sustitución y en base a esa nueva función encontrar la derivada que estamos solicitando. Sin embargo, ese proceso ya nos da la idea de que puede ser un poco tedioso, puede ser un poco largo y para ello buscamos un camino en particular que lo vamos a aplicar ahora. Pero antes de hacer eso, ¿qué tal si derivamos las funciones de manera particular? Es decir, nuestra primera función, que sería la función f' de x, esta derivada, en realidad, ¿qué estamos derivando en este momento? Estaríamos encontrando la derivada de la función f con respecto a la variable que depende, que es x. Y si derivamos en base a las reglas básicas, no tenemos demasiado inconveniente. Nos quedaría como respuesta 24x² menos 2. Muy bien. Ahora, si derivamos la otra función, que es x, derivamos la variable x con respecto a la variable que lo explica, que en este caso es t. También lo podemos derivar con uso de las reglas básicas, solo recordando que es la regla de la división, donde nos decía que debíamos derivar el numerador, la derivada de t menos 1, asumimos que la derivada de t es 1, por el denominador, que es 3t más 4. Esa misma regla de la división nos decía que ponemos acá un menos, hacíamos al revés, la derivada del denominador, que debería ser el número 3, que multiplica el numerador tal y cual está como t menos 1, y todo esto que está acá tenemos que dividir para el denominador al cuadrado. Nuestro denominador nos quedaría como 3t más 4 y todo esto elevado al cuadrado. Pero vamos a procurar a reducir las operaciones, ¿no? Para que no nos quede tan extensas las mismas. Arriba hacemos las multiplicaciones, sigue siendo 3t más 4, dado que lo multiplicamos por 1. Y en el último caso nos quedaría menos 3t más 3. Y esto sigue dividiéndose para 3t más 4, lo cual elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y podemos entonces expresar nuestra derivada obtenida parcialmente en este punto como la derivada de x con respecto a t. Y esto nos quedaría como el valor de 7 dividido para 3t más 4 elevado al cuadrado. Bien, pero bueno, ¿para qué hicimos esto? Porque encontramos esas derivadas de forma aislada, por así decirlo. Porque vamos a aplicar el hecho del uso de la regla de la cadena. Esta regla de la cadena nos dice de la siguiente forma. Si nuestro interés es encontrar la derivada de la función f con respecto a t, podemos darnos cuenta que para encontrar esta derivada existe una variable de conexión, que es la variable x, dado que es la que explica la primera función y es la que está despejada en la segunda función. Entonces, ¿qué hicimos en el primer caso? Hemos derivado f con respecto a x. Vamos a anotar eso. Vamos a ver que ahí derivamos la función f con respecto a x. Y en el otro caso hemos derivado x con respecto a t. Pues derivamos x con respecto a t. Y si lo vemos desde un punto de vista algebraico, si multiplicamos las dos derivadas, podemos darnos cuenta que hay una simplificación de diferencial de x. Y por ende nos queda ya la derivada de f con respecto a t, que es lo que nos interesa a nosotros en este problema. Entonces, particularmente lo que queremos decir, que para llegar a la respuesta que estamos buscando en este primer ejercicio, es decir, derivar la función f con respecto a t, ¿qué es lo único que nos queda por hacer?
multiplicar las dos respuestas que ya hemos generado previamente. La primera derivada nos había salido como 24x al cuadrado menos 2, que multiplica el resultado de nuestra segunda derivada, ¿no? Vamos a ubicarlo así. Vamos a ponerle por una fracción, que sería 7 sobre 3t más 4, que está elevado al cuadrado. Y de hecho, ya tenemos una respuesta, ya hemos generado la respuesta que estamos buscando en este problema. Sin embargo, siendo un poco más estrictos en este sentido, dado que tomamos en cuenta que estamos buscando la derivada de la función f con respecto a la variable t, es muy común que hagamos un último paso, es dejar expresado todo en términos de la variable en la cual nos interesaba la derivada. Como es con respecto a t, lo ideal es que nos quede todo en términos de t. Por ejemplo, esta parte ya contiene t, pero este pedacito de acá no nos dice t, nos dice x. Por lo que haríamos una última parte que sería la sustitución respectiva ya en esta respuesta. Bueno, vamos a poner lo que ya conocemos primero, es decir, este 7 que está dividiendo para 3t más 4 elevado al cuadrado. Esto ya está, simplemente lo estamos copiando en este momento como ya lo tenemos, ¿no? Y a esa parte nosotros le vamos a multiplicar por la otra expresión. Sin embargo, en el manejo de la otra expresión ya no la vamos a copiar como 24x al cuadrado. Podemos ocupar precisamente un corchete de apoyo. Le vamos a poner 24, pero en lugar de poner x, sabemos cuál es la expresión equivalente de x, que sería todo esto. Podríamos dejarlo como 24 que multiplica a t menos 1 dividido para 3t más 4. De esa forma ya nos queda todo expresado en términos de t, y no nos olvidemos que al final nos dice un menos 2 que sigue en juego y sigue en juego el menos 2. ¿Ya? Tenemos una respuesta ya generada para este primer ejercicio. Es verdad que podríamos hacer algunas operaciones de reducción, sin embargo, el objetivo de este primer problema ya está cubierto, que era cómo podemos encontrar la derivada de una función en términos de otra con la cual no está vinculada directamente. Y para ello vemos una primera aplicación de la regla de la cadena cuando tenemos varias funciones por separado. Sin embargo, la regla de la cadena, su aplicación es mucho más amplia para otros ejercicios que pueden ser un tanto más complejos. Pero cómo hacerlo, cómo ejecutarlo y cómo ver diferentes alternativas de resolución, lo dejamos para un siguiente video. ¿Cómo encontramos la derivada de una potencia cuando la base es una operación compuesta? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.